Seguimos en La Tucumana, somos La Tucumana de mañana, te estamos acompañando en la 95.9, pasan 17 minutos de las 9. Tenemos esta hora cielo parcialmente nublado, 14 grados de temperatura, pero atención, la máxima estimada por el Servicio Meteorológico anunciada para hoy es de 32 grados. Dicen que llegaría la lluvia mañana, cosa que me parece que van a cambiar las condiciones, que se va a nublar, 16 la mínima, 25 la máxima. Puede llover en algún sector, ¿viste? Cuando dicen tormentas aisladas o lluvias aisladas, es como que puede pasar en un lado y en otro no. Pero bueno, hay un 60% de posibilidades. Después la temperatura va a continuar en ascenso, por lo menos el viernes hablan de 32 grados y así el fin de semana también. Bueno, atención, Franco, teníamos una información que está vinculada con Osvaldo Jaldo, recordemos hoy en uso de licencia. Hoy en uso de licencia y por encabezar a las 10:30 un acto multitudinario del Frente Frente por Tucumán, Unidos por Tucumán, de cara a las elecciones. Y una noticia de último momento que se ha conocido hace unos minutos mientras estábamos en la pausa, es que habría recibido una amenaza del gobernador en el marco de las detenciones que se hicieron el viernes. ¿Te acordás que no pudimos comunicarnos en ese momento? O sí pudimos comunicarnos con el jefe de policía, pero no podía atendernos y salir al aire. Claro, nos dio la información. Porque se estaban realizando detenciones en el marco de ese tiroteo que ocurrió en la madrugada del domingo anterior en una fiesta o después de una fiesta de música electrónica en Tafí Viejo. O sea, la amenaza, esto lo destaca César Juárez, amenazaron al gobernador Osvaldo Jaldo, al jefe de policía, Joaquín Girbó, y al jefe de la Unidad Regional Norte, al comisario general Gustavo Beltrán. Sí, recordemos que lo que nos había dicho el jefe de la policía, Joaquín Girbó, que no podía salir al aire porque estaba en medio de los procedimientos, habían detenido a, no me quiero errar, pero 5 personas, creo en total, entre ellos Ángel Mono el Mono Ale y a Chucky Casanova. Y al hijo del Mono Ale, porque serían los que han participado en ese tiroteo. Bueno, en ese marco ya está detenido el Chucky Casanova y en ese marco el gobernador habría recibido amenazas, así que ya vamos a buscar ampliar, detalles con el jefe de policía. Exacto, porque hay allanamiento, es un tema que está sucediendo en estos momentos. Ahora vamos a hablar de un caso que ocurrió en agosto del año 2019, que tiene como protagonista a un chico que entonces tenía 25 años, Marco Rullés, iba a rendir un examen en la Facultad de Derecho, nunca llegó, pero vamos a hablar con su papá, con Marcos Rullés, porque hay una situación bastante compleja, porque hablan desde el equipo científico de la provincia y una serie de pericias determinaron que él tomó la decisión mientras manejaba de tomar un arma y acabar con su vida. Su papá tiene otra versión de estos hechos y queremos preguntarle al respecto. Marcos, ¿cómo está? Buen día. Somos el equipo de La Tucumana y bueno, queremos escucharlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ana? Muchísimas gracias por hablarme. Bueno, nos puede, para la gente que nos está escuchando, recordemos este hecho. Ocurrió el 20 de agosto del año 2019 a las 3:20 de la tarde. ¿Qué sucedió? Exactamente las 3. Cuando recién ocurrió el tema, yo estaba por mi lado y a esa misma hora estaba festejando la asunción de Eleonora Rodríguez Campos, sobrina de Edmundo Jiménez, poderoso ministro fiscal, ex ministro de gobierno de la provincia. Ahí hablaron y avisaron a los policías que se la confundieron y lo habían matado. Eso me llegó una versión extraoficial. Yo me entré varios meses después de eso, pero cuando evidentemente, digamos, lo primero que uno le pasa en estos casos es la sorpresa. Aparte de una cosa totalmente insólita, que alguien vaya manejando, decida pegarse un tiro, y después siga manejando y lo hace un ómnibus. Entonces, dos versiones oficiales distintas. O después que iba manejando, los ojos no del ómnibus, pues, distintos. Ambas versiones eran totalmente disparatadas. Claro. Y debían ser por lo menos un objeto, digamos, de una
información con otra prueba. La prueba, por supuesto, la Fiscalía nunca la intentó hacer, más aún, intentó borrar las pruebas de ocurrido, que después lo pude descubrir yo. Hay 2 balazos en el pecho de entrada y después se encontró, años después, en el despacho del Mundo Jesús Jiménez, el mismo poderoso ministro fiscal, fotos de mi hijo con un agujero de entrada por la izquierda, ni siquiera las personas para dispararse al lado izquierdo no puede hacerlo porque choca contra la propia pared del auto, o sea, choca contra la ventanilla izquierda del auto, o sea, sale poniéndose reconstando para el espacio es imposible, y sobre todo las balas tienen están en el tapizado, son claramente Marcos, de entrada, no de salida. Marcos, estamos teniendo un poco de interferencia, sí. No lo estamos escuchando muy bien. Bueno, usted nos está narrando lo que pasó justamente ese día, usted está dando otra versión de la que ha dado justamente el equipo científico. ¿Cómo accede usted a esto? Porque, ¿qué dice el ESIF y cómo usted llega a...? Para que hagan la autopsia es una cosa, barbaridad. La autopsia de mano un psiquiatra. Y dice que hay un... disculpe, Marcos, sabe que no lo escuchamos, la señal es muy mala. Vamos a tratar de llamarlo de otra manera para poder tener mayor claridad en su relato, un relato muy triste de un hombre que ha perdido su hijo por un hecho que, como decíamos, ocurrió en agosto del año 2019. Hay 2 versiones. Por un lado, lo que ha determinado el ESIF, ¿no? Sí. El equipo científico de investigaciones fiscales, que sostienen que en el informe que realizaron, el chico iba en el auto a la facultad. Un accidente y después cuando van a ver estaba sin vida. Para el ESIF, el joven se disparó en la sien derecha con un revólver de su propiedad. Esto dijeron desde el ESIF. Su padre está charlando con nosotros y nos está contando otra versión. Ahora, Marcos, queremos ver si lo podemos escuchar. Hola. Sí. Ahora sí. Acá se escucha mejor. Ahora sí lo escuchamos mejor. Sí. Sí. Bueno, lo primero que le quería aclarar es que el equipo científico depende exclusivamente del ministro público fiscal. Sí. No depende de ningún fiscal, sino del ministro público, es decir, del Mundo Jesús Jiménez. ¿Tá? Y ahí empecé a encontrar una serie de cosas raras cuando vi que en vez de estar analizando estaban haciéndole chapipintura al auto. Una cosa insólita, en medio de la calle. Tuvieron la avenida Sarmiento cortada durante 6 horas aproximadamente, de las 3 hasta las 9, y era porque estaban haciendo desaparecer los orificios de bala del auto acribillado. Después de eso encontré que había balazos de entrada, no de salida, en el techo del lado izquierdo. O sea, no es que se disparó desde el lado derecho, terminaron las balas impactando en el lado izquierdo, sino que al revés, las balas ingresaron por el lado izquierdo, por el techo. Aparte que tenía por lo menos 12 agujeros de bala el auto. Entonces eso no es un suicidio, es un acribillamiento. Después empecé a buscar y encontré también las cámaras de seguridad, las cuales surgía que desde media hora antes estaba preparándose una emboscada. Había gente sin uniforme, pero claramente policías que estaban ahí. Es un grupo parapolicial que se llama Brigada de Investigaciones. O sea, digo parapolicial porque por más que acá supuestamente están previstos, son gente que anda sin uniforme, sin identificación,
con mochilas negras, que si uno va por la calle San Martín, guarda de eso, y que son grupos de tareas que después los utiliza el propio gobierno como sicarios. Claro. Eso es lo que... y eso estaban... Y a su vez encontré que la autopsia no había sido hecha por un autopsista, que llaman tanatólogos, sino por un psiquiatra. Un psiquiatra que no tiene nada que ver un psiquiatra con hacer una autopsia. Mi explicación es que nadie quería firmar esa autopsia, entonces me han agarrado a un psiquiatra que tenían ahí que tiene diploma médico para que le firme eso. Y la firma, digamos, la autopsia tiene errores ridículos, porque, digamos, si alguien se dispara por la sien y tiene un agujero de salida en la parte superior de la cabeza y hay una bala supuestamente que termina chocando en el techo del auto, ¿cómo hace eso para decir la autopsia que interesa el hueso occipital? Es decir, hay muchísimas irregularidades en toda la autopsia, muchísimas irregularidades en todo el procedimiento, y cuando empiezo a plantearlo judicialmente, yo soy abogado, he sido juez, no puede jamás resolverse eso con la firma de un solo vocal en la Cámara cuando yo hago la apelación, y en este caso lo resuelve un único vocal que es Eduardo Romero Lascano, primo hermano de Mundo Jesús Jiménez, y que siempre se excusaba justamente por su amistad con él. Y en este caso... vamos a ver, Marcos, estamos con mucha dificultad para escucharlo, lo hemos llamado por otro... por teléfono, y la verdad que se nos corta. A ver, Gabriel, vos le querías hacer una consulta. Sí, le quería hacer la consulta. Antes que se nos corte. Sí, doctor, yo le quería preguntar, ¿cuál es el móvil que usted maneja, digamos, de su hipótesis, qué móvil, qué podría haber movilizado a que se produzca este asesinato, en el caso que así fuera, ¿no? ¿Qué información usted ha recabado? ¿Por qué? ¿Por qué atentaron contra su hijo? Era una emboscada presuntamente de un narcotraficante, una cosa por el estilo. Eso es la información que yo tengo. ¿Y fue un error, digamos? Para eso le habían hecho una emboscada, y porque pensaban que iba a pasar por ahí, y cuando pasó mi hijo lo confundieron. Entraron a dispararle, y después de disparar y de acribillarle el auto y de matarlo, se dieron cuenta que estaba equivocado. Tengo hasta grabaciones de los primeros minutos posteriores donde surge que se han equivocado y que son las brigadas. Y la operadora radio policial está diciéndole, ¿son todos ustedes la brigada? Y el otro contesta, sí, sí. Y dice, son solo salvajes ustedes. O sea... evidentemente le está recriminando porque le acaban ellos de contar que se han equivocado y han matado a una persona equivocada. Pero hay imágenes de cámara de seguridad donde se ve el ataque. Sí, el ataque no, sí había, y estaban ubicados 72. Esa cámara ha desaparecido, justo la que miraba el lugar donde fue el hecho, esa le hicieron desaparecer en la fiscalía. Pero de todas formas... hay imágenes donde está el auto acribillado. O sea que hablar de que ha sido un suicidio es totalmente ridículo. ¿La causa está cerrada, sí, hay 10, 12 balazos y uno solo le pega en la cabeza. ¿Qué ha pasado con los otros 9? Que se dispararon 9 balazos antes de acertarse a sí mismo. Ya son balazos de entrada, no de salida. ¿La causa está cerrada, Marcos? ¿La cerraron con la afirmación de que había sido un suicidio? ¿O sigue abierta la causa? Sí. Está cerrada a medias. ¿Por qué? Porque la Corte de la Nación
en la cual fui por queja por extraordinario denegado. Después pedí ahí una audiencia en uso del derecho que me confería la ley de víctimas, que es la ley 27372, a una audiencia previa al dictado de sentencia. Esa audiencia nunca me fue concedida y por eso ahora estoy planteando la nulidad de la sentencia y por eso lo he querellado por prevaricato y encubrimiento de domicilio a los 3 vocales de corte de la Nación, ¿no? Porque expresamente la ley decía que tenían que haberme llamado a una audiencia y no lo hicieron. Lo pedí en 3 o 4 ocasiones. Entonces, bueno, eso se llama prevaricato. Entonces, por eso, digamos, estoy planteando prevaricato, denunciando, querellando. La querella está en el juzgado número 61 y la Fiscalía 6 de allá de Buenos Aires, y al mismo tiempo estoy planteando la nulidad de la sentencia por ese mismo motivo, digamos, por omisión de un requisito esencial, que es la audiencia prevista en la ley de víctimas y que ha sido pedido expresamente y no me fue concedida. Bien, Marcos, entonces, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a partir de ahora? Bueno, yo por un lado voy a ver el trámite que tiene el planteo de nulidad de la sentencia de la Corte. No son sencillos, usualmente la Corte dice que como ella es suprema, no son susceptibles de cuestionamiento su propio fallo. Pero bueno, en este caso la Corte es suprema, pero la ley que han incumplido dice expresamente el artículo 1 del orden público. Claro. Más grave, cuyo incumplimiento es sancionado con mayor rigor por el ordenamiento jurídico. Bien. Y de todas formas, independientemente de eso, tengo el planteo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, sabe que justo se nos está cortando mucho la comunicación. ¿Qué dice ese artículo? Justo esa parte se cortó también. La ley de víctimas, ley 27372, tiene un artículo 1 que dice que es de orden público. Un artículo 3 que dice dentro de los derechos de la víctima el derecho a la verdad, o sea, a la investigación exhaustiva. Al mismo tiempo hay un protocolo internacional que se llama Protocolo de Minnesota, en los casos de muertes en las cuales se supone que ha habido participación estatal, que dice que la investigación tiene que ser exhaustiva. Y al mismo tiempo, el artículo 5 de la ley esta de víctimas, de la 27372, dice en el inciso K que la parte tiene derecho a una audiencia previa al dictado de una sentencia que pueda implicar la paralización del proceso. Entonces, sobre la base de esos argumentos es que planteé la nulidad de la sentencia de Corte por incumplimiento de esa audiencia y una querella penal contra los vocales de la Corte por violar una ley de orden público. Bien, Marcos, gracias por este contacto y vamos a estar comunicados con usted para conocer cómo avanza esta causa. Bueno, perfecto. Si quiere le hago llegar vía WhatsApp, por lo menos lo último, es decir, la querella contra los vocales de Corte y el planteo de nulidad de la sentencia. Muy bien, por supuesto, Marcos. La verdad que le mandamos un abrazo, Muchísimas gracias. Igualmente a ustedes. Bien, hasta luego. 9:36 minutos. Somos La Tucumana de Mañana. Seguimos de esta manera. Seguís escuchando La Tucumana 95.9. Tu radio.